Muy buenos días, buenas tardes a todos. A la 1 de la tarde no se sabe muy bien qué decir. Me vuelvo a presentar, ya que se está grabando. Soy Mamen Horno. Soy la vicedecana de Profesorado de Innovación Docente de la Facultad de Filosofía y Letras y la coordinadora de un proyecto de innovación de centro, que es el Observatorio de Innovación Docente, dentro del cual surge este programa piloto de aulas abiertas del que venimos a hablar hoy. Me acompaña Mariluz Rodrigo, que es vicedecana también de nuestra Facultad de Política Académica y pertenece al Observatorio de Innovación Docente y ha organizado conmigo y con otros compañeros este programa de aulas abiertas. Lo que hemos preparado para contaros está basado en estos puntos principales. Voy a hacer una pequeña introducción, prometo que será pequeña, simplemente para contextualizar dónde estamos. Hablaré de los objetivos de este programa piloto y los agentes involucrados. Y ya Mariluz se dedicará a lo que es la puesta en marcha, lo que hemos hecho concretamente con este proyecto y las conclusiones a las que hemos llegado. Os tengo que decir ya desde el principio que hemos preparado al final como conclusiones más preguntas que afirmaciones, así que, tanto a los que estáis ahora con nosotros como a los que nos puedan ver en el futuro, pues que sepáis que va a haber una reflexión y una serie de preguntas abiertas porque queremos continuar con este programa y tenemos que tomar decisiones, ¿no? Bien, como decía, este programa de aulas abiertas aparece dentro de un contexto concreto que es el proyecto de innovación de centro, el Observatorio Permanente de Innovación Docente de la Facultad de Filosofía y Letras. Empezamos este proyecto en el curso pasado, es decir, el curso 21-22, que fue el primer curso en el que estábamos nosotras en el equipo de la dirección del centro. Nosotros nos encontramos un momento muy complicado en la Facultad de Filosofía y Letras. Ya sabéis que no tenemos edificio todavía, estamos a punto, pero cuando entramos al equipo de dirección no teníamos edificio, veníamos de la pandemia y entonces el profesorado tenía en general una sensación de atomismo, de disgregación, de soledad, que intentamos paliar con este proyecto, ¿no? Entonces, el objetivo fundamental de este proyecto, que es muy interesante y daría para otra charla, es acompañar a los profesores, ¿no? La idea que nos movió es que no se puede innovar si los profesores no están bien. Entonces, para cualquier fenómeno de innovación, de calidad docente, etcétera, tiene que haber una red ahí, tiene que haber un proyecto marco en el que nos aseguremos de que nuestros profesores están bien. Y entonces hacemos una serie de programas, una serie de iniciativas en este sentido, ¿no? En el sentido de acompañar y de hacer un lugar de cuidados, ¿no? de los profes. Pero como digo, esto daría para otra charla. En concreto, bueno, ya habéis visto que uno de los objetivos del observatorio, el objetivo número 5, era mejorar la formación docente del profesorado del centro con especial atención a los profesores noveles. Es decir, desde noveles, que luego me reñirá Mariluz. Desde el principio nos dimos cuenta de que estos profesores que acaban de llegar necesitaban una especial atención, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos el primer curso que estuvimos con el proyecto de innovación fue crear una guía de bienvenida a los profesores noveles que se incorporaban al centro, donde aparece como toda la información que alguien necesita tener para poder ejercer su docencia en nuestra facultad. Hicimos también un protocolo de bienvenida, mandamos, porque seguimos haciéndolo, un correo de bienvenida a todos los profesores que acceden al centro por primera vez, tanto en septiembre como en febrero, porque algunos se incorporan en febrero o enero, y hacemos una pequeña reunión con ellos y les damos la guía de bienvenida y, bueno, les damos nuestro correo electrónico del observatorio para que lo tengan como un referente, ¿no? Porque por si tienen alguna duda, algún problema, etc. Intentábamos centralizar lo que hasta ahora estaban haciendo normalmente los departamentos, ¿no? Que era cada departamento un poco se hacía cargo de esto y intentamos un poco dar una respuesta desde el centro. Esto lo hicimos en el curso pasado, en el 21-22.
había funcionado bastante bien. La verdad es que la guía la quieren los profesores seniors también. O sea, hay algunos que nos han dicho, pero déjamela un momento, pues porque está todo, ¿no? Cómo se ponen las notas, qué hacer con reprografía, cómo pedir una baja, etcétera, ¿no? Hay información de todo tipo y estamos contentos con esto. Bueno, y este año pues hablamos con Inés, con el CIFICE, y le propusimos, tuvimos una reunión con ella el año pasado más o menos a estas fechas, y le propusimos esta nueva aventura, ¿no? Que era el programa de puertas abiertas, de aulas abiertas, perdón. Y teníamos una serie de objetivos en mente. El primer objetivo creo que es el más claro. Bueno, en lo que consiste el proyecto es en acompañar y en asistir a los profesores nobles, ¿no? Y no se nos ocurría mejor forma de acompañarles y asistirles que permitirles entrar en las clases de los profesores que tienen más experiencia. El primer objetivo, por lo tanto, era este, ¿no? Contribuir a la formación del profesorado novel de nuestra facultad a través de la observación en el aula del profesorado con experiencia y de la reflexión sobre la gestión en el aula, ¿no? Entonces, digamos que para admitir que esto es un objetivo que tiene sentido y que tiene relevancia, tenemos que partir de una serie de asunciones, de una serie de ítems en los que creemos, ¿no? El primero de ellos es que los profesores importan. Porque, bueno, lo de Teachers Matter, ¿no? Porque, bueno, desde que empezó toda la transición hacia Bolonia, hemos oído miles de veces en todos los cursos de formación que ahora el protagonista es el estudiante y que los profesores lo que hacemos es guiarles, ¿no? Y estoy de acuerdo con esta idea. Pero eso no quiere decir que los profesores no sean necesarios, no necesiten una buena formación y no sea muy importante su papel en el aula, ¿no? Entonces, no es cualquier coach el que entra en el aula y simplemente anima, motiva, nos dice que, pues, que Mr. Wonderful tiene razón y que podemos conseguirlo todo, sino que tiene que ser una persona de reconocida, de prestigio, de conocimiento y que también conozca cómo gestionar el aula. La primera parte, los conocimientos teóricos de la materia, creíamos que estaba detrás de los procesos de selección, ¿no? Cuando nosotros seleccionamos profesorado, una de las cosas más importantes que tenemos en cuenta es que tenga un currículum aceptable, ¿no? Y que, de hecho, si no llega a una puntuación mínima, podemos declarar la plaza desierta, ¿no? Entonces ahí vemos que tenga una buena formación, que haya escrito artículos, que tenga experiencia profesional, si es que es un asociado, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte creíamos que sí que estaba detrás de los procesos de contratación. Pero hay otra parte, que es la de gestión del aula, la de tomar decisiones del tipo didáctico, pedagógico, ¿no? Ahí la función del CIFICE es fundamental. Y entonces nosotros, desde el principio, desde el observatorio, quisimos un poco animar a nuestros profesores a que se formen con los cursos del CIFICE, a que hagan proyectos de innovación, a que reflexionen, a que se coordinen entre ellos, y este es un pasito más, ¿no? Los profesores se tienen que formar, los profesores tienen que reflexionar, los profesores importan. Ese sería un poco la idea. Bien, el segundo ítem o el segundo axioma que tenemos que aceptar para pensar que este programa tenía sentido es que determinadas características que están detrás de un buen profesor, cuando decimos este profesor, esta profesora es un buen profesor o una buena profesora, además de tener un gran conocimiento de la materia, pues normalmente le pedimos pues lo que tenéis ahí en azul, ¿no? Que tenga empatía, que sepa gestionar los conflictos en el aula, que sepa comunicar, que tenga en cuenta la inclusión, es decir, que no solo hable para los 3 de primera fila que les dicen que sí, sino que tenga en cuenta a todos los alumnos, que provoque procesos de metacognición, de reflexión, que motive, que emocione, que ilusione, ¿no? Esto es lo que tenemos un poco detrás de esa caracterización de un profesor como es un buen profesor, es una buena profesora, ¿no? Bueno, pues hasta hace unas décadas, como tenemos ahí la reflexión de Benavides y López en 2020, hasta hace unas décadas
se pensaba que todas estas características eran de personalidad del profesor, ¿no? Si tenía suerte de que el profesor tuviera esta personalidad, que tuviera empatía y tuviera emoción y tuviera motivación. Pero lo que se está viendo cada vez más es que se puede aprender y que se puede mejorar en todas estas competencias, ¿no? Que no es simplemente suerte, sino que también es formación y es reflexión y es decisión, ¿no? Es decidir que uno quiere ser mejor en estas competencias. Entonces, claro, este programa tiene sentido si tenemos en cuenta que los profesores importan y que los profesores pueden mejorar en todas estas competencias. En tercer lugar, para que este primer objetivo tuviera sentido, también es importante admitir que la reflexión, la metacognición, los periodos de reflexión sobre nuestra propia docencia son importantes. Somos muchos los profesores que después de dar clase tenemos un cuadernico que ponemos, pues hoy ha ido muy bien, o ha ido muy mal, o esto lo podía mejorar. También hay algunos profesores que están pensando en la posibilidad de grabarse, ¿no? Sobre todo en grupos pequeños, pues para autoobservarse, para ver qué es lo que está haciendo, ¿no? y hasta qué punto está llegando a sus estudiantes, etc. Todos estos procesos de reflexión creemos que son importantes, ¿no? Y este programa de aulas abiertas intenta ser una herramienta, un instrumento para que estos procesos de reflexión, de metacognición, se lleven a cabo. Y por último, para aceptar que nuestros profesores iban a mejorar al entrar en el aula de los profesores seniors, nos basamos en el aprendizaje vicario de Bandura. No quiero extenderme mucho porque es la 1:30, pero digamos que el ser humano es único en su especie porque nacemos con muy poquitas neuronas, ¿verdad? Y con pocas redes neuronales. Mientras que, como sabéis, el pensamiento se realiza cuando las neuronas ejercen sinapsis unas con otras, ¿no? Las redes neuronales son fundamentales para el pensamiento. Bien, a diferencia de otros animales que nacen ya con gran parte de su cerebro constituido, los seres humanos vamos creando estas redes neuronales a medida que vamos viviendo, ¿no? A través, además, de los estímulos a los que estamos expuestos, ¿no? Yo suelo decir en mis clases de psicolingüística que aprendemos a ver viendo, aprendemos a mover moviéndonos, ¿no? Aprendemos a hablar escuchando cómo hablan, ¿no? Entonces, esta especial configuración de nuestro cerebro hace que el ser humano sea la especie en la que más se imbrinca cultura y biología. Tal forma que la cultura es fundamental para nuestra percepción, para nuestra cognición, para nuestra memoria. Y en ese sentido, nuestro cerebro, digamos que está especialmente diseñado, si me permitís la metáfora, para aprender a través de la observación de lo que hacen los demás. Es decir, a diferencia de otras especies, que el conocimiento que tienen es fundamentalmente innato, es decir, instintivo, y de experiencia personal, ¿no? De cosas que les han pasado a ellos personalmente, en nuestra especie, gran parte del conocimiento que tenemos es a través de la cultura, a través de lo que nos cuentan los demás o a través de lo que vemos que hacen los demás. En ese sentido, este programa de aulas abiertas, digamos que entronca muy bien con esta facultad del ser humano de aprender en camisa ajena, ¿no? de ver lo que les pasa a los demás, sobre todo qué consecuencias tiene lo que hacen los demás, y a partir de ahí reflexionar y ir creando pues un profesor, ¿no? en nuestro cerebro. El segundo objetivo, creo que el primer objetivo es el más importante, es un objetivo de formación de los profesores, ¿no? para que nuestros profesores noveles se sientan más formados, más seguros en el aula. Pero hay más objetivos. El segundo objetivo era fomentar la cohesión entre el profesorado. Ya os he dicho antes que fomentar la cohesión en general ha sido un objetivo del observatorio desde que se creó, porque estábamos en un momento de mucho atomismo, ¿no? Donde cada profesor estaba un poquito separado del resto, donde la pandemia y la falta de edificio pues habían hecho que no hubiera esa vida de facultad, ¿no? en la que estábamos
un poco más acostumbrados años atrás. Además, no es simplemente una intuición que teníamos nosotros, ¿no? Sino que hay bibliografía al respecto, de bibliografía sobre psicología de las organizaciones, que nos dice, como en el artículo de la Mora, Romo y Ponce de 2022, que la cohesión incide positiva y significativamente en el desempeño laboral. Es decir, no es solo porque seamos buenas personas y queramos que haya grupo y que seamos más felices, sino porque realmente eso hace que después nuestra labor docente sea mejor. Entonces, pensamos que el hecho de que distintas generaciones de profesores, que los profesores noveles y los profesores seniors se unieran en un proyecto, ¿no? en este proyecto de aulas abiertas, ayudaría a esta cohesión. Primero ayudaría a que se conozcan, porque obviamente va a entrar en su aula y por lo tanto se van a poner cara, ¿no? Y se van a conocer. Pero también es posible, luego de eso, si da tiempo hablaremos un poquito, es posible que dé pie a una comunicación un poquito mayor, ¿no? Que no solo se pongan caras, sino que puedan reflexionar y puedan intercambiar, ¿no? Opiniones sobre lo que es la docencia, sobre los retos que tenemos que afrontar, etc. El tercer objetivo es propiciar el sentido de pertenencia a la institución. Si hay algo que diferencia fundamentalmente la universidad que yo conocí cuando yo entré en los años 90 y la universidad de ahora, de los años 20, es que se está deshaciendo, o al menos esa es mi impresión, que se está deshaciendo ese sentido de pertenencia a la institución. Y eso yo, por lo menos, personalmente lo veo en muchos detalles pequeñitos, ¿no? La universidad que me acogió a mí cuando entré en los años 90 era una universidad en la que la mayoría de los profesores se sentían partícipes de la universidad y estaban dispuestos a hacer sacrificios o a hacer trabajo, ¿no? por la institución, no por su bien personal, sino por la institución. De entonces aquí han cambiado muchas cosas, entre otras, bueno, pues estamos sometidos a muchísima más presión, yo creo, individual, ¿no? Y eso puede que tenga algún beneficio, no lo sé, pero sí que tiene consecuencias que han sido perversas. Y una de esas consecuencias, desde mi punto de vista, ahora hablo a título personal, es que este sentido de pertenencia a la institución, esto de yo soy parte de la universidad y por lo tanto tengo que trabajar por la universidad, en algunos casos se ha diluido un poquito, ¿no? Entonces, el hecho de que un profesor Nobel cuando llega de repente se sienta acogido y que los profesores con más experiencia le dejen estar en clase, que haya conversaciones, yo creo que es una forma de hacer que los profesores que comienzan sientan esa pertenencia, que pertenecen a algo que está cohesionado, que pertenecen a una institución en la que formamos parte todos, ¿no? Incluso este profesor que acaba de llegar y que a lo mejor tiene muy poquitas horas. Bueno, pues también es parte de la institución, también es parte de la universidad, ¿no? Y esto hace, como dice la bibliografía, os he puesto una cita de Díaz de 2019, pero hay mucha bibliografía al respecto, que los profesionales que se sienten comprometidos y se sienten parte de la institución a la que pertenecen, se sienten mucho más seguros. Es decir, esta sensación de pertenencia es positiva luego también para cómo van a desempeñar su labor profesional. El objetivo número 4, y estoy ya terminando, era disminuir el estrés de los profesores que van a encarar por primera vez su docencia o que la van a encarar el año siguiente, ¿no? Porque también luego hablaremos de a quién habíamos admitido. A veces eran personal de investigación en formación que van a empezar a dar clase un año después, ¿no? Hablando con ellos, viendo también la memoria, después hablaremos si da tiempo, decían muchos de ellos que les daba mucho respeto, ¿no? Enfrentarse al aula por primera vez y tenían un sentimiento pues, de un reto bastante grande, sentimientos de inseguridad, etc., ¿no? Y afrontar este reto solo, en la más completa soledad, aunque es verdad que siempre, si son PIF, van a tener un tutor, pero si son, por ejemplo, profesores asociados,
pueden ser muy buenos profesionales y ser la primera vez que se enfrenten, ¿no?, a un aula. Y en cualquier caso los retos son lo suficientemente grandes como para que toda ayuda sea poca, ¿no? Entonces, aquellos profesionales, aquellos docentes que se enfrentan al aula por primera vez y sienten que no tienen recursos suficientes o que no tienen el apoyo necesario, son más susceptibles de tener problemas de estrés, de tener problemas de inseguridad, hasta llegar a lo que se ha denominado el síndrome de burnout, ¿no?, que es el síndrome este del quemado, por eso hemos puesto esta cerilla que se está autoquemando, ¿no? Que sería, en términos simples, la sensación de que el reto supera las cualidades, ¿no?, o las herramientas de las que dispone el docente. Bien, el último objetivo, el objetivo número 5 de este programa, que creo que, bueno, engloba un poquito, está por detrás de todo lo que hemos hablado hasta ahora, es aumentar la calidad en la docencia, que no deja de ser uno de los objetivos más importantes de nuestra institución, ¿no? La universidad es un centro de investigación, la universidad es un centro que tiene que estar abierto a la sociedad, pero fundamentalmente la universidad es un centro en el que se tiene que asegurar la calidad de la docencia, ¿no? Fundamentalmente lo que hacemos es transmitir toda esta formación, toda esta información a las generaciones de nuevos profesionales. Por lo tanto, el hecho de acompañar a los profesores noveles creemos que puede ser una forma de conseguir que la calidad de la docencia de nuestras clases, de nuestras aulas, aumente desde el principio. Bien, pues hasta ahí los objetivos. Os presento a los agentes involucrados y ya le daré la palabra a mi compañera Mariluz. Claro, hay 3 agentes involucrados fundamentales en nuestro programa, además del observatorio, que somos los que estamos ahí organizando y coordinando, y que son, por un lado, los profesores noveles. En esto tuvimos una dificultad al principio porque no sabíamos cómo limitar, ¿no?, esta figura de profesor novel. Si nos vamos a Google, nos dice que los profesores noveles son los que llevan menos de 2 años ejerciendo la docencia, y teniendo más o menos esto en cuenta y reconociendo que nunca había habido un programa parecido, que por lo tanto habría muchos profesores que se querrían incorporar al programa, bueno, pues decidimos que entraban todo el personal de investigador en formación, porque pensamos que estaban en formación y que por lo tanto se les puede considerar, independientemente del número de años que lleven con el contrato, se les puede considerar noveles, y además porque ellos de momento no tienen responsabilidad docente, ¿no? Entonces podemos considerar que son noveles. Y en cuanto a los asociados y ayudantes doctores, pues consideramos que llevaran, pues que fuera su primer año, que llevaran un curso únicamente, no que este fuera su segundo curso. Esto nos dio muchas conversaciones, muchos quebraderos de cabeza, porque tuvimos que decirle que no a profesores que se habían apuntado al programa como profesores noveles, cuando llevaban mucho tiempo de enseñanza, ¿no?, de experiencia docente, y entendimos que eran personas, pues, que querían seguir aprendiendo, ¿no? Y luego hablaremos también de eso, ¿no?, de la posibilidad de seguir aprendiendo durante toda nuestra carrera docente, pero como el CIFICE nos dijo que teníamos que limitarlo a profesores noveles, pues a algunos compañeros les tuvimos que decir que como profesor novel no lo podíamos admitir. Por otro lado, tenemos a los profesores seniors, que serían pues todos los demás, es decir, todos los profesores de nuestra facultad que de forma voluntaria les apeteciera participar en nuestro programa y que llevaran por lo menos más de 2 o 3 años en la docencia. Tengo que decir que los profesores que participaron del programa eran profesores, en su mayoría, que llevaban muchos años, y los que llevaban menos, obviamente tenían más de 3 años de experiencia, pero los que llevaban menos tenían una especial querencia, ¿no?, por la innovación, y eran coordinadores de proyectos de innovación, etcétera, y por lo tanto estaban especialmente atentos, ¿no?, a todos los procesos dentro del aula.
Y por último, nuestro tercer agente involucrado en todo esto es CIFICE, al que no he dado las gracias cuando he comenzado, pero bueno, le doy las gracias ahora por el apoyo tan grande que nos da tanto al observatorio en general como a este programa en particular, que nos dice que sí a casi todo. Creo que no nos dice que sí a todo porque se tiene que proteger un poco de nuestro aluvión de ideas y de proyectos que tenemos, pero que nos dice que sí a casi todo y que además hace que las cosas sean posibles. Porque este programa está muy bien, pero luego todos sabemos que los profesores noveles necesitan un certificado, ¿verdad?, para ir por el mundo y para ir demostrando que han hecho las cosas que han hecho. Y entonces el CIFICE se encarga de toda la certificación de los profesores noveles que han pasado por el aula un mínimo de 6 horas y que han hecho luego la memoria que os comentará Mariluz. Así que, bueno, yo me callo ya y Mariluz, esto. Turno. Si me dices, yo te voy pasando las diapos. Sí, bueno, pues vamos a ver cómo empieza todo esto, ¿vale? Y comienza haciendo la convocatoria, ¿vale? Haciendo una convocatoria que consiste en un documento en que se explica el programa y un formulario. Evidentemente es preferible, una vez que se cumplimenta el formulario y ya sabemos quiénes van a participar en el programa, pues realizar una reunión y para observar un poco, pues, en fin, lo que piensan los profesores noveles, lo que esperan del programa, los profesores senior, directores de tesis, en fin. Y se organiza el programa de sesiones. Se le dice a cada profesor novel que acuerde las sesiones del primer cuatrimestre, del segundo cuatrimestre, en las que va a participar y con los docentes senior que va a participar, ¿vale? Como ha dicho Mamen, pasa si quieres, ¿vale? Si quieres añadir algo, Mamen, tú vas añadiendo, ¿vale? Bueno, en la gráfica veis, el profesorado novel de las 29 respuestas que tuvimos, el profesorado novel y el profesorado con experiencia que se apuntó a participar al programa. Ha explicado ya Mamen que hubo ese problema con algunos profesores noveles no admitidos y además que fue objeto de discusión porque, claro, estábamos muchos profesores ya senior que decíamos, oye, es que a mí me encantaría entrar en clases de un montón de colegas y de compañeros. Bueno, de los noveles han certificado pues 11 de los... no recuerdo ahora, Mamen, cuántos no han certificado, cuántos no han... Sí, los que no han certificado han sido, me parece que han sido 3 o 4, fundamentalmente han sido profesores que se han ido de estancia y que por lo tanto, bueno, pues se les ha acumulado un poco las cosas que tenían que hacer y al final no lo han hecho. Yo creo que repetirán todos este año. Han sido profesores que, claro, en el primer cuatrimestre fuimos un poquito tarde y luego en el segundo cuatrimestre se iban de estancia. Sí. Y entonces esa ha sido la razón por la que no han certificado. El resto, quienes han podido hacer las sesiones que estaban programadas, todos han certificado, todos han presentado la memoria y, en fin, y de los profesores senior, pues algunos se incorporaron posteriormente a la demanda y en total hubo una participación de 18 docentes. La participación, esta observación en el aula, consta, pasa si quieres a la siguiente, de 6 horas lectivas. 6 horas lectivas de observación en el aula como mínimo. Sabemos que hay gente que ha ido incluso alguna más, pero para certificar como mínimo tienen que ser 6 horas lectivas de observación en el aula. Como os he dicho antes, se acuerda con el profesor senior o con el docente o la docente senior cuándo se va a asistir y se presenta
una vez que han finalizado una hoja acreditativa firmada por el profesorado, ¿no? Sí que se tiene en cuenta que la asistencia de profesorado novel al aula no debe interferir en el desarrollo de las clases. No hemos tenido conocimiento si se han hecho un poco, si a veces se ha dejado participar o no, porque no ha quedado reflejado, pero bueno, sobre todo se basa en la observación y no en la participación y, por lo tanto, en la interferencia en el desarrollo de las clases. Pasa, si quieres. Bueno, en cuanto a las reflexiones que podemos hacer a raíz, sobre todo, de las memorias rellenadas, que es un documento que nos ha servido de mucho y que además hemos visto en esas memorias cómo los objetivos que estaban planteando, pues casi uno por uno han quedado reflejados en esas memorias, ¿no? La reflexión, pues evidentemente es una reflexión que radica en ver los retos a los que se van a enfrentar, esas estrategias docentes que se pueden utilizar en el aula y sobre las que tiene que poner especial observación el profesorado novel y que van encaminadas a esos objetivos que tenéis ahí. Fundamentalmente, y sabemos que es un problema de las nuevas generaciones de estudiantes que tenemos en el aula, y más yo creo que se ha notado mucho el efecto de la pandemia, el efecto de no ir a clase, pues esa capacidad o esas estrategias que llevan a aumentar la atención y el interés del alumnado y también a aumentar, en el último punto os lo pone, esa asistencia a clase, ¿no? Fomentar esa asistencia a clase, pues haciendo que sea para el alumnado atractivo, interesante, que presten atención, etcétera. También, evidentemente, una de las estrategias que se puede trabajar es la mejora en la claridad de la exposición. Bueno, el feedback que luego puede haber entre alumno novel y del que también hablaremos, ¿no? Perdón, entre profesor novel y docente senior, pues está en ver cómo puede mejorar esa claridad en la exposición, cómo se pueden reformular de diversos modos el contenido que se da al alumnado, cómo se consigue en el aula un clima agradable, un clima de trabajo adecuado, ¿no? Que permita aumentar la participación del alumnado, aumentar esa implicación del alumnado en lo que se está realizando en clase. Entonces, las reflexiones iban en ese sentido. El profesorado novel tenía que redactar al final de estas 6 horas como mínimo de observación en el aula una memoria que tenía un mínimo de 6.000 y un máximo de 7.000 caracteres, en los que se reflexione sobre lo aprendido en el programa. Esta sesión se calcula, o esta elaboración de la memoria, que puede invertir el profesorado novel en torno a 2 horas de trabajo. Y lo que sí que se especifica siempre es, que hemos especificado este curso, es que la memoria no consiste en evaluar la actividad docente del docente senior, ¿no? Es decir, en ningún caso se va a comentar lo que ha ocurrido en clase, sino precisamente lo que hay que comentar es esas estrategias, cómo funcionan, de participación del alumnado, de atención del alumnado, de estructuración de los contenidos, de cómo se da una clase magistral o cómo se da una clase práctica, cómo se hace un estudio de caso, es decir, es una reflexión sobre el modo de dar la clase con esas cuestiones que hemos visto en la diapositiva anterior. Pero en ningún caso se dice el profesor senior es un peñazo, en fin, todos se estaban aburriendo o no era nada interesante, podría decir cosas más interesantes, no. Sino lo que se intenta es sacarlo, ver y analizar lo que sucede en la clase y cuáles son esas estrategias del docente, si las tiene o si no las tiene, pues bueno, el fijarse también en cómo se podrían desarrollar, ¿no?
pasamos. Bueno, os he dicho que las memorias realmente son muy interesantes, ¿no? Y ello nos permite, pues, hacer algunas reflexiones que merece la pena tener en cuenta, ¿no? Hay que destacar, en primer lugar, la utilidad, ¿no? La utilidad para los docentes noveles que han participado, o estos PIF, y asociados que han participado, y hemos puesto aquí una serie de testimonios que salen en esa memoria, ¿no? Pues, por ejemplo, sí, este programa me ha servido de mucho de cara a mi propia práctica docente. Pasa, si quieres, seguimos leyendo. En conclusión, las observaciones realizadas dentro del programa me han hecho reflexionar, que es uno de los objetivos, ¿no?, sobre cómo mejorar mi trabajo como docente en varios ámbitos o en diversos campos de esas estrategias. En segundo lugar, también se observa en las memorias que esa reflexión ha estado presente, ¿no? Por ejemplo, este extracto de una de las memorias que dice: "Este programa piloto de aulas abiertas ha sido el marco ideal para reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado". Es decir, se reflexiona, se dice: "Uy, ¿cómo lo haría yo? ¿Cómo lo está haciendo este profesor?". Lleva a esa reflexión. En tercer lugar, también ha quedado constancia en las memorias que les aporta distintas estrategias, ¿no? Por ejemplo, este testimonio dice que le ha servido para conocer esas diferentes estrategias docentes que se pueden emplear en el aula para hacer la enseñanza universitaria algo más que una clase magistral. O este siguiente que viene, que dice que el poder observar distintas estrategias usadas por el profesorado con experiencia ha sido de gran utilidad a la hora de dar docencia esa primera vez en un aula universitaria, ¿no? Y nos constata este testimonio que ha tratado de poner en práctica en las dos asignaturas en las que ha tenido pues encargo docente después de haber hecho estas sesiones. Muy importante, y lo decía antes Mamen, es la gestión del estrés. Evidentemente yo siempre recuerdo que un catedrático de mi departamento, ya, bueno, fallecido y muerto hace muchos años, que a mí ni siquiera dio clases, pero era como una leyenda urbana, ¿no? Que fíjate, con la experiencia que tenía, y siempre antes de ir a cada clase tenía que pasar por el lavabo, ¿no? Porque, en fin, le seguía causando cierto estrés, cierta tensión, ¿no? El enfrentar la docencia en un aula que entonces eran pues muy grandes y teníamos pues a 100, 120 estudiantes en lo que era el grado de la licenciatura de Geografía e Historia, ¿no? Y esto también se ve precisamente en las memorias, en esas reflexiones que hacen en esas memorias que han presentado. En este caso tenemos el testimonio de una estudiante de tesis de primer año, y dice que una de las cosas que más le emocionaban era el dar clase, pero a la vez le imponía mucho respeto, ¿no? Y dice que el poder ver cómo diferentes docentes resuelven los problemas que pueden surgir en el aula y esas estrategias que emplean, le ha motivado para poder enfrentar este reto con calma al próximo año. Es decir, ya no le da, ya ha aprendido a gestionar ese estrés, ya ha visto en fin, que no es tan agobiante o tan dificultoso el enfrentarte a un aula grande, ¿no? A un aula de estudiantes universitarios, ¿no? Este otro testimonio, pues también dice que corrobora que le ha servido para tener herramientas para afrontar esa docencia de manera consciente y reflexiva, y eso hace, es decir, cuando conocemos una cosa y conocemos cómo funciona una cosa y las estrategias que podemos desarrollar o las herramientas que podemos desarrollar, evidentemente disminuye el miedo, el estrés, la aprensión, como dice este testimonio, ¿no? En quinto lugar, lo consideran o se ha considerado en algunas memorias que es una oportunidad, ¿no? Que resulta una experiencia muy fructífera
puesto que en mis vivencias como alumna no había prestado atención explícita a las técnicas y estrategias del profesorado. Es decir, parecía que todo salía fluido, pero no se fijaban en esas estrategias que cuando se pone la atención se ven, ¿no? En este testimonio, pues también se ha comentado algo similar, ¿no? Me ha brindado la oportunidad de entrar en el aula desde otro punto de vista y ha permitido realizar esa transición gradual entre los roles de alumna y profesora en vez de ese salto radical que, en fin, quienes hemos empezado pronto en la docencia siempre lo hemos, vamos, yo creo que por lo menos mi generación así lo tenía, ¿no? Que pasabas de ser alumno un año a ser becario en aquellos tiempos de FPI y de repente a mí me tocó ir a Huesca y allí en Huesca te las compongas, te las apañes, ¿no? Con una asignatura nueva que has tenido que preparar con prisas por las contrataciones, ¿no? Y que luego, pues, en fin, pasas eso de haber estado tú en las aulas recibiendo clases a estar tú delante del alumnado y en fin, ¿no? Por lo tanto, consideran que es una oportunidad. Aquí lo mismo, como observadora desde esa frontera entre alumno y profesor, pues parece una idea muy aprovechable para la formación como docente el participar en este programa, una oportunidad que da este programa, ¿no? También se puede ver a raíz de los testimonios que han quedado escritos que permite ver cómo el alumnado, perdón, el profesorado Nobel puede contemplar distintos escenarios, ¿no? Como son, por un lado, las clases magistrales, por otro lado, esa exposición de trabajos o incluso el desarrollo de una prueba escrita. Ahora que nos ha dicho Arantxa que estaba precisamente en una prueba escrita, pues en fin, no es moco de pavo el poner un examen, el corregir un examen y el enfrentarte a una prueba escrita, ¿no? Y al desarrollo de una prueba escrita, además ahora con todas las incidencias que pueden ocurrir en el desarrollo de una prueba escrita y que nos hacen realizar informes precisamente para esas incidencias, ¿no? Es decir, aquí lo que este testimonio señala es que posibilita aprender diferentes maneras de afrontar esa futura labor como docente en distintos tipos de clases, ¿no? La conversación con los docentes senior es algo que se manifiesta. Ha dicho Mamen que antes, bueno, pues este programa consiste en ponerle cara el senior al novel y el novel al senior, pero también sería muy interesante que hubiera algún tipo de presentación, algún tipo de conversación con los docentes senior que permitiera presentar las estrategias docentes, ¿no? Por ejemplo, pues ahí poner uso de imágenes, prácticas externas, exposición de trabajos, desarrollos de pruebas escritas. Es decir, que hubiera antes de la asistencia, pues decir, pues mira, aquí voy a hacer esto y utilizo estos materiales, pues en fin, para captar la atención, para aumentar la participación del alumnado, para que todo no sea una clase magistral, etcétera, ¿no? Entonces, eso se apunta, ¿no? Como que sería una cuestión interesante, ¿no? También dice que aquí los profesores que han participado en el programa, este profesor Nobel dice que ha podido recibir consejos, propias experiencias y apoyo, ¿no? Entonces, se va más allá de la simple observación en clase, se va a esa conversación que resulta muy interesante quienes lo han hecho y que sería algo a considerar en futuras ediciones porque se considera un intercambio muy enriquecedor, ¿no? Y en relación con los cursos del CIFICE, hay alguna
alguna anotación que también resulta muy interesante en las memorias, como esta que hemos seleccionado, que dice que se trata de un complemento muy interesante a cursos organizados por el ICE, en el que se ratifican o desmienten algunos de los postulados impartidos en dichos cursos. Evidentemente, la teoría la tenemos por un lado, pero ahora ellos están viendo la práctica. Ellos y ellas están viendo la práctica. Entonces, pues ahí ven que hay algunas cosas que pueden ser como se dice en la teoría, pero otras que hay que ir aquilatándolas y un poco adaptándose a las circunstancias que tienes en el aula, ¿no? En relación con repetir en años siguientes, pues bueno, tenemos estas manifestaciones de profesorado Nobel que ha quedado muy contento y que dice que esperan poder seguir aprendiendo de distintos docentes en próximos cursos y así, pues bueno, tener más estrategias, más buenas prácticas en las sesiones que va a dar ese profesorado Nobel, ¿no? Y bueno, y también destaca que se tienen conversaciones con este testimonio destaca el interés del alumnado por la presencia de alguien, ¿no? Dicen, ¿qué hace esta persona aquí en fin, que sé que no es uno de los nuestros y es uno de los otros, ¿no? De los docentes, ¿no? Entonces, el hecho de que se acuda y que un docente acuda a la clase de otro docente a aprender sobre el modo de impartición en la sesión, pues desde luego hace que el alumnado sea consciente de que la labor docente es algo que no se hace de manera automática, que no nos aprieta en un botón y empezamos ahí a soltar todo con independencia de lo que tengamos delante o no, sino que hay esfuerzo, que hay distintas metodologías que se ponen en marcha, en fin, que tiene que haber un interés también por parte del alumnado. Muchos de ellos serán en el futuro posibles docentes, pueden ser docentes, ¿no? Entonces que tiene que haber un interés y una necesidad en esa formación de cómo transmitir los conocimientos, ¿no? Y bueno, pues como conclusiones, lo que quieras, Mami, si las quieres decir tú o las digo yo. ¿Sigo? Vale, bueno, pues el programa piloto estamos muy realmente desde el observatorio, todas las personas que formamos parte del observatorio muy contentas y bueno, pues ahí está un poco el resumen, ¿no? Hemos conseguido que 11 docentes noveles hayan certificado, que digan expresamente y que les ha resultado muy útil. Evidentemente no hemos tenido, y por eso estamos muy contentos, ¿no? Ningún docente con experiencia que haya presentado ninguna queja o que se haya sentido, en fin, molesto por esa presencia del docente Nobel en el aula. Y como os he dicho, las memorias son muy interesantes y bueno, eso hace bueno, que tengamos ahí y que lo consideremos pues que ha sido muy útil y ha sido una buena iniciativa la que hemos logrado llevar adelante pues con ayuda del CIFICE, ¿no? Y bueno, aquí os planteamos y ahora un poco, si queréis, pues abrimos los micrófonos y comentáis porque, como ha dicho Mamen, son decisiones que tenemos que tomar para aplicar en la edición de este próximo año y en fin, ¿no? Profesores noveles que quieren repetir, ¿hasta cuándo pueden repetir, no? Eh, es una cuestión que tenemos, hay que poner límite o no se pone límites o, en fin, no sé, Mami, si quieres comentar algo, si quieres, bueno, los planteamos lo primero. El segundo Sí, a lo mejor como es un poquito tarde podemos plantear todo y si vale, alguien quiere comentar alguna cosa de alguna de esos retos y si no que nos lo manden por correo y nos dan ideas. Sí. Lo vale, digo porque son las 2:10 casi. vale. Se puede o debe promover el diálogo entre los profesores noveles y seniors, que ya hemos visto que algunos lo han hecho, ¿no? Pues de qué modo se puede también eso articular de alguna manera con alguna sesión previa entre novel y experto y senior. Pues bueno, pues eso habría que verlo. Continuamos.
Se debería informar a los estudiantes, hacerles partícipe del proceso. ¿Hasta qué punto puede ser interesante? Ya hemos visto que había algún testimonio que decía que esto parecía interesante porque así el alumnado también es consciente de que eso, de que no tenemos un chip, que solo que entramos en clase, se pone el modo lección magistral o el modo práctica y ya está, ¿no? Sino que detrás hay una preparación y hay una conciencia de lo que se hace y cómo se hace, ¿no? Entonces, este sería otro reto. ¿Se podría abrir la puerta a futuros proyectos más ambiciosos de observación en el aula y reflexiones colaborativas? Pues bueno, ahí queda pues esa ambición de participar otro tipo de profesorado, que ya sea senior o alguna otra cuestión, ¿no? El hacer como una especie en fin, de feedback entre compañeros que van al aula y lo que decía Mamen en el sentido que hay para autoaprendizaje, para automejora, de una manera colaborativa, pues teniendo el feedback de otros docentes, ¿no? Y no sé si Sí, quedaba con algo esto ya más. está. Sí, sí. Vale. Sí, al final hemos puesto quedaban las referencias que os hemos puesto ahí y que utilizamos y que, bueno, puede quedar, ya hablaremos con el CIFICE porque todo el PowerPoint me imagino que también está a vuestra disposición si lo queréis y si la sesión queda grabada, pues queda para quienes nos oigáis en otro momento que no sea este. Sí, yo una cosa que no hemos comentado y que me parece importante es que bueno, lo hemos dicho pero no lo hemos dicho explícitamente, la respuesta de tanto de los noveles como de los seniors ha sido espectacular. Cuando nosotros empezamos a plantear esto, así en corrillos y así, había mucho escéptico, ¿no? Y decía, bueno, los noveles sí les certifican bien, pero los seniors se van a sentir a lo mejor un poco invadidos, va a haber... Entonces, bueno, deciros que nuestra experiencia ha sido que el formulario lo rellenaron bastantes profesores con experiencia, pero incluso aquellos profesores que no rellenaron el formulario y que no entraron en primera instancia, ¿no?, a ser parte de los voluntarios que nosotros ofrecíamos a los noveles, en el momento en que un profesor novel se ponía en contacto con ellos y les decía, me apetece verte en clase, ¿puedo entrar? Todo el mundo ha dicho que sí y todo el mundo encantado, ¿no? Entonces, a veces los profesores con más experiencia tenemos una cierta sensación de pudor de cómo me voy a presentar yo voluntario a esto, ¿no? Parece que digo que soy aquí Nacha, ¿no? Y entonces hay gente que de primeras no rellena el formulario, pero que en cuanto llamas a la puerta, la verdad es que la experiencia ha sido muy, muy, muy positiva, ¿no? Y bueno, pues eso, estamos muy agradecidos también los del observatorio con la respuesta, ¿no?, que han tenido los profesores. No sé si queréis comentar algo o... Bueno, yo en mi caso simplemente daros la enhorabuena por el proyecto porque me parece muy, muy interesante y es algo que he experimentado porque este ha sido mi primer año de docencia. Yo llevaba bastante tiempo en investigación, pero este ha sido el primer año y de forma desestructurada he hecho este mismo proceso porque al fin y al cabo tenemos la suerte, por llamarlo de alguna forma, de ser un área muy pequeña. Entonces, bueno, pues tenemos mucho contacto entre los profesores y realmente es lo que he tenido que hacer este año, ir a las clases de otros y más que las de teoría, sobre todo en las prácticas, porque al fin y al cabo, al ser área de proyectos, cada asignatura lleva en su proyecto por independiente y el hecho de saber por dónde van, de yo a los míos, a mi grupo de prácticas, cómo guiarles, necesitaba ir al grupo de un compañero para saber por dónde van, qué feedback le están dando en ese momento y qué decirles yo a los míos. Claro. Y más cuando llevas varios proyectos, no solo una asignatura, sino que estás colaborando en varias, que ya no sabes cada una un poco la agenda que llevan. Entonces me parece muy interesante estructurar todo esto que tenga de alguna manera una estructura donde poder pues pedir horas, pedir certificados, etcétera, porque al final es un trabajo extra que haces. Y me parece súper interesante eso, estructurarlo de alguna manera, que no sea un poco pues por conversaciones de pasillo y por el favor de un profesor que en este caso se han prestado con toda
bondad, pero bueno, pues si se puede mejorar, pues jolín, es muchísimo mejor, desde luego. Así que enhorabuena y no sé si se puede, para el curso que viene esto se puede seguir haciendo. Sí, nosotros de hecho en el proyecto del observatorio ya lo hemos puesto como un programa más de los que llevamos a cabo y nos lo han admitido. El CIFICE está por la labor de seguir, o sea que sí, tenemos que tomar alguna decisión como las que hemos dicho, ¿no? Cuántos años le vamos a dejar repetir a una misma persona y ese tipo de cosas. Y luego si incorporamos o no incorporamos algún elemento más, ¿no? Por ejemplo, hacer reuniones en las que todos estemos con todos, o reuniones de 2 a 2, o no hacemos nada de eso y que fluya. O sea, tenemos todavía este mes de julio para darle una vuelta y el 4 de septiembre lo ponemos en marcha. ¿Y a gente de segundo año es posible? ¿O solo de primero entraba dentro de lo que habéis comentado? Sí, nosotros, o sea, este primer programa piloto hemos admitido a todos los PIF y luego a asociados y ayudantes doctores que no llevaran más de 2 años ejerciendo la docencia. Vale, y en interinidad entiendo que será lo mismo que ayudantes. Sí, eso es. Vale, Sí, vale, lo mismo. mismo concepto. Entonces, eso, lo único es ahora ajustarlo a cuántas veces puedes repetir dentro del programa. O sea, porque sí que admitimos a todos los PIF, por ejemplo, pero no sé si tiene sentido que el PIF lo haga 4 años seguidos, ¿no? O no lo sé. Entonces, eso. Porque tampoco queremos agobiar a nuestros profesores seniors, ¿no? Y que de repente en todas las clases tenga 2 o 3 por ahí tomando notas, ¿no? Entonces, claro. De todas maneras, la idea del CIFICE de presentarlo en esta sesión es extenderlo a otros centros, es decir, que este modelo se puede llevar a veterinaria, que creo que era tu centro, ¿no? El mío ingeniería. Ah, perdón, vale, que me he liado con los otros. Vale, pues a ingeniería, bueno, a todos los centros que estén interesados. Por eso hoy, como estabais de varios centros, aunque ha fallado, pues será un poco el presentarlo porque bueno, tú ahora puedes ser portavoz en tu centro, ¿no? Para llevarlo a cabo y en contacto con el equipo directivo, con el CIFICE y ver cómo sale esto, ¿no? Y se puede. Vale. Sí, de hecho, si lo comentáis con los equipos directivos de vuestros centros, si quieren preguntar algo, tienen alguna duda o quieren ver este vídeo, pues que nos manden un correo y claro, vale. les comentaremos lo que hemos hecho y lo que ha pasado. Vale. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Chicas, que aunque haya estado en el examen, os está escuchando, ¿vale? Y deciros que me parece un proyecto súper interesante. No obstante, no sé si ya lo habéis valorado, como ahora se le da tanta importancia a las clases, pues que igual también algunos profesores seniors, entre los cuales yo me incluyo, pues igual deberían de hacer esto también con otros profesores seniors. Es decir, no sé si me explico, que igual también... Sí. Este proyecto, de hecho, en la primera reunión con el CIFICE era muchísimo más ambicioso porque era, como ponía en la diapositiva, ¿no? Era una observación de aula y reflexiones colaborativas donde todos podíamos ir a clase de todos. Y Inés nos dijo, vamos a hacerlo un poco más ordenado, vamos a empezar con los profesores noveles a ver, y luego ya vamos viendo. Pero sí, nuestra perspectiva, ¿no? es esto, ¿no? Que lo que pasa es que también tenemos claro, como decía Inés, que nosotros podemos ir a clase de otros profesores si queremos. Quiero decir, para eso no hace falta que el CIFICE esté detrás, ¿no? Y entonces sí que es importante para aquellos profesores que no están consolidados y que cualquier línea, ¿no? de currículum les puede venir bien, ¿no? Entonces, ver ahí cuál es el límite, qué profesores necesitan certificar para tampoco agobiar al CIFICE de repente con 50 certificados todos los años solo de esto, ¿no? Entonces, pues eso, ver un poquito el límite de qué es lo que puede ser necesario y qué cosas podemos hacer sin necesidad de certificar, ¿no? Y ir creando también un espíritu, ¿no? Un espíritu de colaboración, de colegas que nos ayudamos, que nos criticamos de forma constructiva, eso. Sí, pero vamos, totalmente de acuerdo, Arancha.
Enhorabuena por el proyectazo, ¿eh? Gracias. Yo estoy loca por ir a clase de Mariluz, la verdad. A aprender un poco. Y de todas maneras, bueno, también yo creo que un poco desde el CIFICE, pues el temor era, claro, somos como la EINA, el centro más grande de la Universidad de Zaragoza. Tenemos 400 y pico profesores en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que dijo, 21 titulaciones, 400 y pico profesores, Dios, aquí que en fin, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, empezamos así y, bueno, quedan esas líneas abiertas para eso, para proyectos más ambiciosos en el futuro, ¿no? Pero como experiencia piloto ha ido muy bien y por eso queremos que os enteréis y difundirlo entre todos los centros de la Universidad de Zaragoza, ¿no? Que era el propósito de esta charla. Sí, Eva. Sí, Eva quiere decir algo. Hola, sí, bueno, lo mismo. Primero felicitaros y daros la enhorabuena por la iniciativa y por el trabajo que tiene que haber detrás, que sé que siempre estas cosas es mucho cuando se ponen en marcha este tipo de proyectos de innovación. Me presento porque me he conectado tarde y me da la sensación de que habéis hecho una ronda de presentación al inicio en la que yo no he podido estar. Mi nombre es Eva Vicente Sánchez y estoy en el Decanato de Innovación e Investigación en la Facultad de Educación de la universidad y bueno, junto a la vicedecana de ordenación académica, que quizá es ella también más la que hace mucho la acogida de los profesores noveles, me transmitió la información de esta charla y bueno, me inscribí un poco pues para ver, porque me parecía la verdad que a ella le parecía y a mí también un proyecto muy chulo, como decís, muy transferible a casi cualquier centro y como una muy buena práctica que deberíamos de hacer quizá más. Os puedo hacer algunas preguntas, creo que son rápidas, que he ido anotando. Luego, el profesorado senior no certifica, he querido entender, ¿no? Solo certifica el novel. El CIFICE solo certifica a los noveles, pero nuestro centro, como este programa es de un proyecto de innovación, no sé si has llegado tarde, de centro, ¿vale? Entonces, ella es la vicedecana de ordenación académica, yo soy la vicedecana de profesorado de innovación docente y la profesora secretaria del centro también pertenece al observatorio. Entonces, el centro certifica a los seniors. Pero todavía tenemos que negociar con el CIFICE a ver si esto cambia. Pero de momento sí, lo hemos hecho así. Que el CIFICE se encarga de los noveles y nosotros de los seniors. ¿A los noveles cuántas horas les certifican? ¿Y cómo 8. funciona? Ellos se tienen que inscribir 8 horas. ¿Se tienen que inscribir en algún programa que abre el CIFICE para que luego se pueda...? No. Lo gestionamos todos nosotras. Entonces, abrimos una ventana temporal con un formulario de Google y ahí se tienen que apuntar y se les asigna un tutor. Todo esto no lo hemos contado, es verdad. Del observatorio, ¿no? Como en el observatorio estamos 10 personas, pues les asignamos un tutor que sea de su departamento, porque nosotros tenemos 10 departamentos o unidades predepartamentales dentro de la facultad y entonces dentro del observatorio hay personas, no hay de todas porque hay alguna repetida, pero hay personas de muchos departamentos y unidades predepartamentales o que tenemos cierta vinculación a algunos departamentos. Entonces se tutoriza dentro del observatorio y con tu tutor del observatorio buscas saber qué profesores son los más interesantes para tu formación. Que también depende un poco del profesor novel. Hay veces que quieren el profesor que está dando la asignatura que les va a tocar a dar a ellos al año siguiente, pero en cambio hay otros que prefieren, distintos tipos de profesores para tener distintas visiones, ¿no? Entonces no les importa que sea de un área distinta, pero prefieren ver, pues es que yo sé que fulanito tiene un proyecto que me han dicho que hace que no sé qué y me apetece verlo, ¿no? Entonces, con el tutor se va viendo esto, se ponen en contacto con los profesores y ya que puede ser voluntario nuestro o puede que no, como hemos dicho antes, llamamos a la puerta y siempre nos han dicho que sí. Y entonces ya se ponen en contacto y ya deciden que 3 sesiones de 2 horas cada una
van a asistir. Estas 6 horas son las que se certifican, más 2 de la memoria, 8. Pero hay personas que han hecho más sesiones. No se les certifica, pero hay personas que deciden ir a más sesiones y, bueno, se les permite. Sí, y la persona que tutorizamos, bueno, pues estamos pendientes de que nos comuniquen las sesiones a las que van a ir, las fechas, y luego estamos un poco pendientes de que recordar cuando hay que enviar la memoria y estas cosas, ¿vale? Vale, lo gestionéis todos vosotros y luego ya a CIPICE le dais la relación de... Eso. Entonces, cuando todo acaba en mayo, les enviamos una lista de participantes del programa al CIPICE con los datos que nos piden de DNI y lo que sea, y entonces ellos hacen el certificado. Vale. Y el resto de preguntas me las habéis contestado ahora en esta misma respuesta, porque era como que hacían los tandes y si todos los seniors eran... Ah, bueno, esta no tanto. Era más de la bolsa que tenéis de seniors, claro, pero un poco sí me habéis contestado, porque no tenía muy claro cómo se hacían como los encajes. Ya veo que tiene un poco de interés de Nobel. Sí, a mí una cosa que me ha dado... a los que no ha entrado nadie en su aula porque haya dado esa circunstancia. Esa es una cosa que a mí me ha dado un poco de pena, que hay algunas personas que se apuntaron desde el principio, porque este formulario lo lanzamos a todos los profesores y ellos hicimos un Google Form, de tal forma que si le daban a Nobel le decíamos unas preguntas y si le daban a Senior le hacíamos otras, ¿no? Entonces, había algunos profesores que se apuntaron desde el principio, que nos vinieron a decir qué buena iniciativa, qué tal y qué cual, y que luego no eligió ninguno de los... Porque se dio la circunstancia de que no había ningún profesor Nobel de su área, ¿no? De dejar de presentar, así nos vemos más grandes. Y entonces, bueno, eso da un poquito de pena, la verdad. Yo a algunos les decía, ¿y no preferirías ver? Y me decían, pero es que no es mi área y no es mi tal, y no. Pero bueno, pues ya otros años, ¿no? Es que, claro, hay áreas que están como en explosión, ¿no? Y hay un montón de profesores noveles y hay otras áreas que no. Pues muchísimas gracias. Y bueno, estamos en contacto. Mi correo es mhorno@unizar y cualquier cosa que queráis. Así que... Perfecto. Os lo agradezco muchísimo. No, gracias a vosotros. Bueno, vale. hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego, adiós.